Aquel día, el aire en Zacatecas, 1856, no era de fiesta, sino de una expectativa tensa, casi sofocante, que parecía cernirse sobre Marisol Jiménez como una nube oscura. Ella estaba allí, en su vestido de novia, un mar de seda blanca y encajes delicados, cada punto bordado con los sueños de toda una vida. Sus ojos castaños, que deberían brillar con la promesa de un futuro, llevaban una aprehensión sutil, un presentimiento que la hacía apretar el ramo de azucenas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie sabía, y ella menos aún, que bajo la fachada de una ceremonia tan esperada, el destino preparaba un giro cruel, un golpe que haría que su mundo se derrumbara y la llevaría a un camino que jamás podría imaginar. El destino ya tejía los hilos de un tapiz muy diferente al que ella imaginaba pisar. En el tenso silencio de la iglesia, el tiempo parecía estirarse, cada segundo una eternidad, mientras la espera por Eduardo se volvía insoportable. Los invitados, antes llenos de alegría y conversaciones animadas, ahora intercambiaban miradas confusas y susurros preocupados, cada murmullo un dardo silencioso en el corazón de Marisol. La puerta principal, por donde su prometido debería entrar con una sonrisa, permanecía obstinadamente cerrada, un símbolo cruel de una promesa que se desvanecía en el aire. Don Raúl, el padre de Marisol, un hombre cuya imagen de fuerza y control era inquebrantable, se agitaba discretamente en el banco delantero, la preocupación empañando la máscara de su habitual compostura, sintiendo el peso de la reputación familiar en juego. De repente, un murmullo comenzó en la entrada de la iglesia, y todas las miradas se volvieron hacia allí, llenas de una esperanza casi desesperada de ver a Eduardo. Pero la figura que apareció en la puerta no era la suya, sino la de Isadora Mendoza, envuelta en un vestido que, aunque no era de novia, era lo suficientemente opulento como para robar la escena, con joyas que brillaban bajo la tenue luz que entraba por las altas ventanas. Un escalofrío gélido recorrió la espalda de Marisol cuando vio la sonrisa victoriosa en los labios de la otra mujer. Una sonrisa que parecía burlona, cargada de una intención maliciosa, dejando claro el mensaje. Ese momento se grabó en su mente como un hierro candente, una imagen que nunca podría borrar, la premonición de un desastre inminente que haría que su mundo girara de forma irreversible. Y entonces, la verdad cruda y desnuda se desplegó ante todos, con una crueldad que Marisol jamás imaginaría. Eduardo Salinas finalmente apareció, no para disculparse por el retraso o para ocupar su lugar junto a ella en el altar, sino para ponerse junto a Isadora. La confesión llegó en voz baja, casi un susurro que, paradójicamente, resonó por toda la nave de la iglesia, silenciando hasta los ruidos más leves. Él declaró públicamente que no se casaría con Marisol, que sus promesas estaban vacías, y que su compromiso ahora era con Isadora, una mujer cuya dote era 10 veces mayor, asegurándole un futuro financiero más prometedor. Cada palabra era una puñalada, un golpe a la dignidad de Marisol, quien sintió que su cuerpo flaqueaba bajo el peso de la vergüenza y el shock. En ese instante, el mundo de Marisol se detuvo. No era solo el abandono, sino la exposición pública de su humillación, la revelación fría de que el amor era un mero detalle ante los intereses económicos y sociales. Ella podía sentir las miradas de los invitados sobre sí, una mezcla de lástima y curiosidad, cada una de ellas quemándole la piel como brasas. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas, paralizándola, impidiéndole reaccionar, gritar, siquiera respirar. Sus padres, que deberían ser su puerto seguro, parecían más preocupados por el escándalo y la mancha en la reputación de la familia Jiménez que por el dolor punzante que desgarraba el alma de su propia hija. Y esa constatación era aún más dolorosa que la traición de Eduardo. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Marisol, dejando un rastro húmedo sobre el maquillaje cuidadosamente aplicado. Ella sentía el peso del vestido, antes un símbolo de alegría, ahora una mortaja de su dignidad. El aire en la iglesia parecía enrarecido, dificultando cada respiración. La decisión brotó en su corazón como una necesidad urgente, un instinto de autopreservación. Ella necesitaba huir de esa pesadilla, de ese circo de humillación, donde era la atracción principal.
Sin pensar, sin mirar atrás, impulsada por una fuerza desesperada, Marisol le dio la espalda al altar y corrió, el velo ondeando tras de sí como las alas de un ángel herido, con los ojos empañados por las lágrimas. Marisol corrió sin rumbo, el velo enredado en sus propios pasos, la visión distorsionada por el llanto incontrolable. Las puertas de la iglesia, que un día representaron la entrada a un futuro feliz, ahora eran el paso a un vacío desgarrador. Ella no oía los llamados, ni las súplicas ahogadas de su madre, que intentaba en vano alcanzarla. Su cuerpo reaccionaba por puro instinto de huida, una necesidad primal de alejarse de ese escenario de desgracia. El aire cálido de Zacatecas, que antes parecía ligero y festivo, ahora pesaba sobre ella como una carga, cada soplo llevándose consigo un pedazo de su alma. Los zapatos de seda, hechos para el baile, ahora le lastimaban, sus tacones clavándose en el suelo irregular de las calles de tierra mientras corría desbocada. La tela cara del vestido, antes tan suave contra su piel, ahora le parecía áspera, apretada, una jaula sofocante. Marisol no sabía a dónde iba, solo que necesitaba ir lejos, a cualquier lugar donde las miradas de condena no pudieran alcanzarla, donde el eco de las palabras de Eduardo no la atormentara más. El sonido de su propio llanto era la única melodía en sus oídos, un lamento profundo que se mezclaba con el viento que soplaba en sus cabellos sueltos. Corrió hasta que las calles de la ciudad dieron paso a los campos abiertos, y los campos, por fin, al denso bosque. A medida que se adentraba en la maleza, el verde de la vegetación se cerraba a su alrededor, ahogando los últimos vestigios del sonido de la civilización y los ecos de la humillación. Marisol tropezaba con las raíces expuestas, el vestido enganchándose en las ramas bajas, pero ella no se detenía, impulsada por una necesidad desesperada de esconderse, de desaparecer completamente de la vista de todos. La luz del sol, antes tan fuerte, ahora se filtraba en tenues rayos a través del denso follaje, creando un ambiente casi místico, pero aterrador en su soledad. El aire, antes sofocado por el pánico, ahora olía a tierra húmeda y hojas secas, un perfume salvaje que, extrañamente, le traía una sensación de primitivo alivio, como si la naturaleza la acogiera en su vasto y silencioso abrazo. Fue así como, completamente exhausta, con las piernas doloridas y el corazón aún en pedazos, Marisol divisó un arroyo de aguas cristalinas serpenteando entre las piedras lisas. La imagen del agua corriente, tan límpida e invitadora, pareció un bálsamo para su alma atormentada. Sin dudar, se arrastró hasta la orilla, su pesado cuerpo cediendo al agotamiento físico y emocional. El suave murmullo de la corriente era el único sonido en sus oídos, un contraste pacífico con el caos que había dominado su mañana. Cayó de rodillas en la orilla, permitiendo que las lágrimas, antes contenidas, fluyeran libremente, mezclándose con el agua fría del arroyo, como si intentara lavar de sí todo el dolor y la humillación. Mientras Marisol lloraba, entregada a su dolor, una sombra se movió entre los árboles, silenciosa y casi imperceptible. Era Ana, un guerrero apache de 28 años, cuyos ojos, acostumbrados a la observación atenta de la naturaleza, no perdieron un solo movimiento de la mujer a orillas del arroyo. Él estaba allí, en la quietud del bosque, buscando un alivio para sus propias heridas invisibles, las pérdidas profundas que lo atormentaban. La memoria de su esposa e hijo, brutalmente asesinados por soldados mexicanos. El destino, con su ironía peculiar, había colocado a dos seres tan diferentes, de mundos tan distantes, en el mismo punto de desesperación, ambos cargando el fardo de un sufrimiento que parecía no tener fin, pero que los uniría de una forma impensable. Ana observaba a Marisol desde las sombras, el instinto de cazador agudizado por la sorpresa de ver una figura tan desubicada en aquel ambiente salvaje. El contraste entre el vestido de novia, símbolo de celebración y civilidad, y la mujer en llanto, completamente vulnerable y desamparada en el corazón del bosque, era chocante. Él notó sus hombros temblorosos, el cuerpo encorvado por el dolor, y algo dentro de él, una chispa de compasión forjada en sus propias pérdidas, se encendió. No había odio en sus ojos, solo una quietud pensativa,
una comprensión silenciosa del sufrimiento ajeno, que trascendía las barreras de raza y cultura que separaban sus mundos tan violentamente. Con el corazón oprimido, Marisol levantó los ojos y, a través de las lágrimas, percibió que no estaba sola. Allí, a orillas del arroyo, en medio de aquel escenario de desolación personal, sus ojos se encontraron con los de Ana. Al principio, el shock de ver a un guerrero apache, un hombre de una cultura tan distante, y para ella, temida, la hizo dudar, un nuevo miedo reemplazando el dolor momentáneo. Pero en la quietud de su mirada, Marisol no vio amenaza, sino una calma que la envolvía, casi como una promesa de refugio. Él era alto, de piel morena marcada por el sol y el viento, y en su semblante, ella notó la misma melancolía que sentía, un dolor profundo que trascendía las palabras. Sin una palabra, solo con una mirada que hablaba de soledad y reconocimiento, Marisol aceptó la invitación silenciosa. Se levantó con dificultad, el cuerpo dolorido, el vestido ahora sucio de tierra y hojas, un contraste llamativo con la imagen de novia que debería haber sido. A Ana no. Se acercó demasiado, respetando su espacio y su dolor, pero sus ojos la guiaron hacia un pequeño claro un poco más allá, donde había una protección natural formada por rocas y arbustos densos, casi un pequeño refugio. Allí, en la penumbra del bosque, lejos de las miradas curiosas y juzgadoras del mundo que la había herido, Marisol encontró un tipo de santuario, un lugar donde el dolor podía ser procesado sin el peso de la exposición. Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, pero separados, por un abismo de culturas y experiencias, aunque unidos por la sombra del dolor. Marisol, aún temblando, sentía el frío de la tierra húmeda a través de la tela fina del vestido, pero el temblor no era solo del cuerpo, era del alma que se desintegraba. A Ana, por su parte, se mantenía inmóvil, sus ojos fijos en un punto distante, como si reviviera sus propias memorias. Él percibía la fragilidad de ella, la humillación aún palpable en el aire, y algo dentro de él, un eco de su propia pérdida, lo impulsaba a ofrecer consuelo. No eran palabras lo que ella necesitaba, sino la simple presencia, la comprobación de que no estaba sola en su desamparo en medio de aquel vasto y silencioso refugio natural. Sin previo aviso, Ana rompió el silencio, pero no con preguntas sobre lo que había sucedido, sino con una voz grave y compasiva, casi un susurro que parecía venir de las profundidades del bosque. Él comenzó a narrar su propia historia, una melodía triste de pérdidas y dolor, contando sobre su esposa y su hijo, cuyas vidas fueron cegadas brutalmente por los soldados mexicanos. Marisol, sorprendida, levantó los ojos y lo escuchó, hipnotizada por la sinceridad en su voz y por la profundidad de la cicatriz que él llevaba. Aquellas palabras, dichas con una honestidad tan cruda, abrieron una rendija en su propio sufrimiento, mostrando que el dolor, por más único que pareciera, era un lazo que podía unir los corazones más improbables, incluso aquellos divididos por prejuicios y barreras culturales. Mientras Ana hablaba, el bosque parecía envolver sus palabras, haciéndolas parte del ambiente. Marisol, con el corazón oprimido, sintió una ola de empatía que la sorprendió. Ella, que hasta entonces se sentía la única víctima de un dolor insoportable, percibió que el sufrimiento de él era tan profundo como el suyo, quizás incluso más, pues llevaba la marca de la violencia y la injusticia. Las barreras invisibles que los separaban, levantadas por siglos de prejuicios y conflictos, entre sus pueblos, comenzaron a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, ante aquella compartición de vulnerabilidades. Era un momento de conexión pura, donde la humanidad de uno reconocía la humanidad del otro, sin juicios ni reservas. En aquel refugio improvisado en el bosque, Marisol sintió el peso de las palabras de Ana, no como una carga, sino como un espejo de su propia desgracia. Él describió el terror de los ataques, el humo en el aire, el olor a pólvora y la visión que lo atormentaría para siempre, su esposa e hijo, vidas inocentes, cegadas sin piedad por aquellos que venían de su mundo. No había rabia en su voz, solo una tristeza profunda y resignada, una aceptación sombría de un destino cruel. Marisol escuchaba, imaginando la escena, sintiendo un escalofrío en el estómago, y una comprensión silenciosa surgió en su corazón. El dolor de él era un río caudaloso, y ella, con su propio arroyo de amarguras,
podía finalmente sentir una conexión. Ana terminó su narrativa con un suspiro, pesado, la mirada aún distante, como si las imágenes de su pasado estuvieran vívidas ante él. Marisol, con las propias lágrimas secas en el rostro, sintió una nueva emoción surgir en su pecho. No era solo lástima, sino una profunda admiración por la resiliencia de aquel hombre. Él había perdido todo, pero aún así permanecía allí, fuerte y digno. El dolor de ella, aunque intenso, parecía pequeño ante la magnitud del sufrimiento que Ana había soportado. En ese momento, las diferencias entre ellos, antes tan marcadas, se desvanecieron, reemplazadas por una comprensión mutua que trascendía palabras y culturas. Era el turno de Marisol, y sin necesidad de una invitación verbal, ella comenzó a desahogar su propia historia, las palabras fluyendo como un río represado que finalmente encontraba su salida. Contó sobre el matrimonio arreglado, la expectativa de una vida que parecía segura, pero vacía, la humillación pública en el altar, la frialdad de Eduardo, y el dolor más agudo, la indiferencia de su propia familia, que veía el honor manchado como un desastre mayor que el sufrimiento de su hija. Ana escuchaba con atención, sus ojos fijos en los de ella, sin interrupciones, solo la presencia silenciosa y acogedora que Marisol tanto anhelaba. Compartir esa intimidad, en un lugar tan improbable, parecía sanar heridas que ella ni siquiera sabía que podían ser tocadas. El dolor compartido en aquel rincón secreto del bosque creó un puente invisible entre ellos. Marisol, al ver el asentimiento sutil de Ana, percibió que él realmente la comprendía, no con la lástima superficial de los demás, sino con la sabiduría de quien ya había caminado por valles de sufrimiento. Lentamente, las horas fueron pasando, el sol moviéndose en el cielo, y con él, la tensión en sus hombros comenzó a disminuir. No había prisa, ni la necesidad de llenar cada segundo con palabras. La simple presencia del uno y del otro era un consuelo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, Marisol pudiera respirar hondo, el aire del bosque pareciendo más ligero, cargado de una nueva y extraña promesa. La curiosidad, más fuerte que el miedo, comenzó a brotar en Marisol. Ella, entonces, preguntó a Ana sobre su vida, sus costumbres, y él, pacientemente, explicó un poco sobre la sabiduría de su pueblo, sobre la conexión con la tierra y los secretos de las plantas. Fue en ese punto que Marisol, casi por impulso, mencionó a su bisabuela, una mujer que vivía en la sierra y que le había enseñado sobre remedios caseros, tés y ungüentos para curar pequeños males. Una chispa de interés surgió en los ojos de Ana al escuchar aquello, una sorpresa agradable, pues la curación era una parte fundamental de la tradición de su propia gente. A Ana, con un brillo en los ojos que Marisol no había visto antes, reveló que su propia abuela era una curandera renombrada entre los apache. Ella poseía un vasto conocimiento de hierbas, raíces y rituales de curación, transmitidos de generación en generación. Una sabiduría ancestral que lograba aliviar dolores y curar enfermedades que la medicina de los blancos no alcanzaba. Él describió cómo identificaba plantas en el desierto, cómo preparaba infusiones para fiebres o pomadas para heridas, y la importancia de respetar la naturaleza en cada paso del proceso. Era evidente el orgullo y la reverencia en su voz al hablar de la anciana, y Marisol sintió una punzada de fascinación por aquel universo tan diferente del suyo. Una chispa se encendió en los ojos de Marisol cuando las piezas comenzaron a encajar. Las historias de su bisabuela y las narraciones de Ana se entrelazaban en su mente, revelando un campo de posibilidades. Ella imaginó la unión de esos saberes, el conocimiento europeo, aunque popular, y la medicina ancestral apache, mezclándose para crear algo nuevo y poderoso. La idea de ayudar a otras personas, de transformar el propio dolor en un propósito, comenzó a tomar forma en su corazón, un pequeño vislumbre de luz en medio de la oscuridad que la envolvía. Aquel arroyo, testigo de su desgracia, ahora parecía ser la cuna de una nueva esperanza. La decisión fue tomada en silencio, una promesa sellada por el dolor compartido y por la nueva esperanza que emergía. En ese mismo día, aún bajo la sombra protectora de los árboles, comenzaron a discutir los detalles. Marisol,
Con su memoria agudizada para las enseñanzas de la bisabuela, describía las propiedades de algunas hierbas comunes de la región y cómo prepararlas para compresas o tés. A Ana, por su parte, complementaba con el vasto conocimiento de su abuela curandera, hablando sobre las estaciones ideales para la cosecha, los lugares secretos en el bosque donde crecían las plantas más poderosas y la importancia de respetar los ciclos de la naturaleza en cada cosecha. Era un intercambio de saberes, una danza lenta y cuidadosa entre dos culturas. A Ana, con su familiaridad con el bosque, guió a Marisol hacia un lugar más profundo en la maleza, una gruta natural, que ofrecía refugio y discreción, ideal para lo que planeaban. Era una especie de escondite, un punto donde las copas de los árboles se cerraban, protegiéndolos de la curiosidad de extraños. Allí, comenzaron a organizar el pequeño espacio, usando hojas grandes y ramas para crear un ambiente más acogedor. Aquel día, que había amanecido con la promesa de una boda y se había desmoronado en humillación, ahora se transformaba, sorprendentemente, en el cimiento de un nuevo comienzo, un testimonio, silencioso de que incluso en las mayores ruinas, la semilla de la reconstrucción podía brotar. La primera paciente fue la propia Marisol. Ana, con sus conocimientos, preparó una infusión de hierbas calmantes para ayudarla a dormir, para aliviar la tensión y el dolor emocional que la consumían. Mientras ella descansaba, exhausta, Ana recolectaba y preparaba las primeras plantas, organizándolas en la gruta improvisada. Él veía la delicadeza de Marisol, pero también una fuerza latente, una resiliencia que comenzaba a emerger bajo la cáscara de la humillación. Aquel día, que había amanecido con la promesa de una boda y se había desmoronado en desesperación, se estaba transformando, inesperadamente, en el cimiento de una nueva vida, un testimonio silencioso de que, incluso en las mayores ruinas, la semilla de la reconstrucción podía brotar. A medida que los días se transformaban en semanas, la gruta se convirtió en el santuario de Marisol y el centro de su nueva existencia. Bajo la guía paciente de Ana, ella se sumergió en el mundo de la medicina apache, aprendiendo a identificar plantas, a sentir la energía de la tierra y a escuchar los susurros del bosque. A Ana, por su parte, observaba con admiración la rapidez con que Marisol absorbía el conocimiento, la pasión con que ella se dedicaba a cada nuevo descubrimiento. Las manos delicadas que antes sostenían un ramo de novia, ahora manipulaban raíces y hojas con una destreza creciente, y sus ojos, antes llenos de desesperación, comenzaban a brillar con un nuevo propósito, una fuerza que ella jamás imaginó poseer. Cada día, no solo intercambiaban conocimientos sobre la curación, sino también sus historias, sus miedos y sus esperanzas más profundas. Marisol, que apenas sabía sobrevivir fuera de los muros de su casa, aprendió con Ana a rastrear, a identificar sonidos en el bosque y a leer las señales de la naturaleza, habilidades que la conectaban de una forma visceral a aquel nuevo ambiente. A Ana, por su parte, comenzó a ver el mundo a través de los ojos de Marisol, percibiendo la dulzura y la fuerza de una mujer que, a pesar de todo el dolor, mantenía una fe inquebrantable en la bondad humana. La clínica, aún un secreto entre ellos, se convertía en la cuna de una confianza mutua, un lazo que se fortalecía con cada nueva planta recolectada, con cada remedio preparado. Poco a poco, la noticia de la curandera del bosque y de su protector silencioso comenzó a extenderse, primero como un susurro, entre los viajeros y los pocos colonos que se aventuraban por los alrededores. Marisol y Ana no buscaban la fama, pero la necesidad de la gente los encontraba. Un cazador con una pierna herida, un colono con fiebre persistente, una madre con un niño enfermo. Todos encontraban el camino hacia la gruta, atraídos por la esperanza de alivio. Era allí, en la penumbra acogedora, donde la sabiduría de la bisabuela de Marisol y de la abuela de Ana se unían, creando remedios que la medicina tradicional parecía haber olvidado, y que la fe y la desesperanza impulsaban la búsqueda de aquel socorro inusitado. Con cada nuevo paciente, Marisol y Ana perfeccionaban su colaboración. Ella traducía los síntomas al lenguaje de las hierbas y los métodos de su bisabuela,
mientras él aportaba el conocimiento profundo de los espíritus de la naturaleza y las particularidades de cada planta en aquellas tierras. Era un ballet de saberes, donde la intuición femenina de Marisol se unía a la experiencia de cazador y curandero de Ana. Preparaban infusiones humeantes, aplicaban emplastos de arcilla y hierbas, y sobre todo, ofrecían una escucha atenta, una compasión genuina que era tan curativa como cualquier remedio. Las personas que llegaban allí no solo encontraban la cura para sus males físicos, sino también un refugio para sus almas cansadas. La confianza en la curandera y el guerrero creció, trascendiendo las barreras impuestas por el miedo y el prejuicio. Los colonos, antes, desconfiados de los nativos, ahora venían en busca de ayuda, presenciando de primera mano que la compasión y el conocimiento no conocían colores de piel ni lenguas. Marisol y Ana, lado a lado, probaban que la curación podía florecer donde el odio un día había echado raíces. La gruta, antes un refugio para el dolor, se transformaba en un faro de esperanza, un lugar donde la humanidad prevalecía sobre las divisiones sociales y raciales que marcaban la época. Con el tiempo, la sociedad profesional entre Marisol y Ana se transformó en algo más profundo, un vínculo que trascendía la camaradería y la gratitud. El bosque, testigo silencioso de sus dolores y de sus triunfos, vio nacer entre ellos un amor genuino, construido sobre el respeto mutuo, la comprensión y la aceptación plena. No había las formalidades o los intereses que marcaron el pasado de Marisol. Allí, la conexión era pura, nacida de la superación y de la compartición de un propósito. Aquel amor, improbable a los ojos del mundo, era tan natural como el amanecer y el murmullo del arroyo, calentando sus corazones y llenando el vacío que la vida había dejado. Fue en ese terreno fértil de amor y compañerismo donde una nueva vida comenzó a florecer dentro de Marisol. Al principio, una intuición, luego la certeza inconfundible, un secreto que se revelaba suavemente en su vientre. La noticia del embarazo trajo una alegría indescriptible a los ojos de Ana, un nuevo propósito que se sumaba al trabajo de curación. Aquel bebé, fruto de una unión tan improbable, representaba no solo la continuidad de sus linajes, sino la fusión de dos culturas, un símbolo vivo de que el amor podía romper barreras y construir un futuro donde antes solo había dolor y prejuicio. La gruta, antes solo un refugio, ahora se convertía en el hogar de una familia naciente. La felicidad, silenciosa y profunda, habitaba la pequeña gruta y los corazones de Marisol y Ana. Los días se sucedían en una rutina de curación, de compartir y de un amor que florecía lejos de las miradas curiosas del mundo. Marisol, con su embarazo avanzado, irradiaba una serenidad que nunca había conocido en su vida anterior, y a Ana, a su lado, veía en ella no a la mujer humillada del pasado, sino a una guerrera de alma, capaz de amar y de construir un futuro. El bosque, antes un refugio de dolor, era ahora un hogar, y el murmullo del arroyo, una canción de cuna para la vida que crecía. Pero la paz que Marisol y Ana habían construido, sólida como las rocas que los que nos albergaban, estaba a punto de ser puesta a prueba. Lejos del bosque, en las ciudades donde la ambición y la superficialidad dictaban las reglas, Eduardo Salinas amargaba un destino irónico. Su matrimonio con Isadora Mendoza, tan ventajoso en apariencia, se había desmoronado bajo el peso de deudas crecientes y una esterilidad que la sociedad de la época condenaba como la mayor de las maldiciones para un linaje. El oro que él buscaba se reveló como un metal sin brillo, y la vida que él había elegido, vacía de amor y propósito, se transformó en ruina. Su arrogancia, sin embargo, no había disminuido, y en su mente turbia por la bancarrota, una idea antigua y cruel resurgió. En su mente distorsionada, Eduardo Salinas concluyó que Marisol, la novia que él había humillado públicamente, era paradójicamente su única oportunidad de redención, no por amor, sino por desesperación y un frío cálculo. Él recordó la estabilidad de la familia Jiménez, la reputación que un día había despreciado, e imaginó que, de alguna manera, recuperar a Marisol podría restaurar su propia fortuna y estatus. Con esa idea fija en su mente, buscó a su padre, don Raúl, sabiendo que el orgullo herido del anciano y su fijación por las apariencias sociales serían la puerta de entrada para su sórdido plan. El bosque,
El refugio de Marisol estaba a punto de ser invadido por la sombra de su pasado. Don Raúl, un hombre más preocupado con las apariencias que con el corazón de su hija, vio en la propuesta de Bernard Eduardo una oportunidad de oro para revertir la desgracia social que recaía sobre su familia. La vergüenza de ese matrimonio deshecho públicamente aún lo atormentaba, y la idea de tener a Marisol de vuelta, aunque fuera al lado de Eduardo, parecía una forma de restaurar el orden y el prestigio perdido. A él no le importaba la felicidad de su hija o el sufrimiento que ella había pasado. Su mente estaba fijada en la imagen pública y en los beneficios que la unión con los Salinas aún podría traer. Esa obsesión por la reputación lo cegaba para la profunda transformación que Marisol había vivido. Así, sellando el pacto con un apretón de manos frío y calculador, don Raúl y Eduardo Salinas partieron en busca de Marisol, sin la menor idea de la mujer que encontrarían. Para ellos, era solo la búsqueda de un bien perdido, una pieza a ser reubicada en el tablero social. Los caballos galopaban por los caminos polvorientos, levantando nubes que parecían simbolizar la ceguera de sus propósitos. El sol ya estaba alto en el cielo, y el calor de la mañana, antes promesa de vida nueva para Marisol, ahora anunciaba la llegada inminente de una tormenta, un enfrentamiento que redefiniría el destino de todos los involucrados, y que, irónicamente, sucedería en el corazón de aquel día. Finalmente alcanzaron los límites del bosque, un muro verde e imponente que parecía desafiar su entrada. Para Eduardo y don Raúl, hombres acostumbrados a las comodidades de la ciudad y a los caminos bien trazados, el bosque era un lugar extraño y hostil, lleno de sonidos y sombras que los incomodaban. Ese ambiente salvaje, que Marisol había abrazado como un santuario, era para ellos solo un enredo de árboles y peligros ocultos. No podían comprender la belleza o la paz que alguien podría encontrar allí, ciegos por su propia visión del mundo, donde el valor de todo se medía en tierras, posesiones y estatus social, guiados por información vaga de algunos pocos viajeros que susurraban sobre una curandera misteriosa que vivía en el bosque. Se adentraron en la densa selva. El camino no era fácil, y la impaciencia de Eduardo crecía con cada rama que arañaba su ropa y cada insecto que zumbaba en su oído. Don Raúl, a pesar de la incomodidad, se mantenía enfocado en el objetivo de recuperar la imagen de la familia. Caminaban sin comprender la profundidad de ese lugar, sin percibir que el bosque, para Marisol, era mucho más que un escondite. Era el vientre de su nueva vida. Fue entonces cuando, rompiendo el denso follaje, divisaron el pequeño claro. Un hilo de humo subía suavemente de una discreta hoguera, y voces bajas, mezcladas con el canto de los pájaros, indicaban la presencia de vida. Y allí, ante sus atónitos ojos, estaba Marisol, pero no la Marisol que esperaban encontrar, la mujer frágil y desolada que había huido. Esta Marisol estaba visiblemente embarazada, el vientre redondeado bajo un sencillo vestido de algodón, y sus cabellos sueltos enmarcaban un rostro que irradiaba una paz y una fuerza que ellos jamás habían visto antes. A su lado, silencioso e imponente, estaba Ana, observándola con una devoción que no dejaba dudas sobre la profundidad de la conexión entre ellos. El shock golpeó a Eduardo y don Raúl con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Aquella mujer frente a ellos no era la víctima que planeaban rescatar o someter de nuevo. Era una figura transformada, digna, cuyos ojos castaños brillaban con una determinación inquebrantable. La imagen de Marisol, tan radiante y plena de vida, fue una bofetada a sus ambiciones y prejuicios. Estaba lejos de ser la doncella en apuros que Eduardo esperaba encontrar para manipularla de vuelta, y la presencia de Ana, el guerrero apache, a su lado, dejaba claro que los lazos que la unían a ese nuevo mundo eran inquebrantables, forjados en un tipo de amor que ellos jamás podrían comprender. La paz del claro fue repentinamente quebrada. Don Raúl, recuperándose del shock inicial, dio un paso adelante, su voz embargada por la incredulidad y la ira contenida. Llamó el nombre de su hija con una autoridad que esperaba que fuera reconocida, pero Marisol solo se giró, lenta y deliberadamente, sus ojos fijos en los de él, y luego en Eduardo, sin una pizca del miedo o la vergüenza de antaño. No había lágrimas, ni súplicas, solo una calma impresionante que denunciaba una fuerza interior inquebrantable.
Ese era el momento de la confrontación, y la mujer que antes temblaba en el altar estaba lista para enfrentar su pasado con una valentía que sorprendería a todos. Eduardo, aún en shock, intentó retomar el control de la situación, su voz cargada de una autoridad que ya no poseía. Él ordenó que Marisol regresara a casa, a la vida que él creía que era su destino, como si la humillación pasada y el tiempo transcurrido fueran meros detalles. En su mente limitada por la soberbia, Marisol era una propiedad a reclamar, una pieza de su ajedrez social que necesitaba ser reubicada. Él no percibía que la mujer frente a él era un mar profundo, y no un simple arroyo que podría ser fácilmente redirigido por sus voluntades. Marisol, sin embargo, ya no era la joven asustada. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, se fijaron en los de Eduardo, y una calma impresionante llenó su voz. «No volveré», dijo ella, las palabras sonando con la claridad de un cristal rompiendo el silencio del bosque. «Esa vida, esa vergüenza, ya no me pertenecen». No había rabia en su tono, sino una firmeza inquebrantable, una convicción que venía de un lugar profundo de autodescubrimiento. Ella ya no era la novia abandonada, sino una mujer que había renacido de las cenizas de su propio dolor, forjando una nueva existencia con sus propias manos. Volviéndose ligeramente hacia Ana, quien la observaba con una quietud protectora, Marisol sintió la fuerza que emanaba de él. Sus ojos encontraron los del guerrero, y una sonrisa suave y llena de afecto iluminó su rostro. «Mi hogar es aquí, y mi futuro, al lado de Ana y de nuestro hijo», declaró ella, con una voz que, aunque tranquila, resonaba con la intensidad de 1000 truenos. La declaración de amor y la mención del bebé conmocionaron a Eduardo y don Raúl. Aquello no era solo un no, era un rechazo completo de todo lo que ellos representaban. Un nuevo comienzo que los excluía por completo, y para el cual no tenían ninguna respuesta. La ira y la incredulidad nublaron los rostros de Eduardo y don Raúl. No podían procesar la negativa categórica de Marisol, ni la imagen de ella, embarazada, al lado de un apache, declarando amor por él. El silencio que siguió a la declaración de Marisol fue tenso, cargado de una furia contenida que amenazaba con explotar. Don Raúl dio un paso adelante, el rostro enrojecido, listo para imponer su autoridad, para arrastrar a su hija de vuelta a la vida que él había planeado para ella, sin importarle la mujer en que se había convertido. Pero antes de que don Raúl pudiera pronunciar una palabra más, un movimiento sutil en las sombras del bosque llamó la atención de todos. Silenciosamente, casi como apariciones, los guerreros apache emergieron de la densa maleza, liderados por Koda, el hermano de Ana. Sus rostros eran serios, sus cuerpos, fuertes y preparados, y sus ojos, fijos en Eduardo y don Raúl, transmitían un mensaje claro de protección. No había amenaza explícita, solo la presencia imponente, la demostración innegable de lealtad a Ana y a Marisol, una barrera viva que impedía cualquier avance hostil. El aire se enrareció con la tensión, pero la sorpresa no terminó ahí. Por los senderos que conducían al claro, aparecieron otros rostros, familiares a Marisol y a Ana, los colonos mexicanos, hombres y mujeres de todas las edades, algunos con vendajes visibles, otros con la piel marcada por una enfermedad recién curada. No portaban armas, pero sus miradas de gratitud y solidaridad eran una fuerza tan poderosa como la de los guerreros. Era la comunidad que Marisol y Ana habían ayudado, unida allí en un acto de apoyo que trascendía razas y prejuicios, una demostración inesperada de que la bondad sembrada había germinado en lealtad. En el punto álgido de la tensión, una figura reverenciada surgió entre los colonos, abriéndose paso con una presencia tranquila e inquebrantable. Era el padre Martínez, su semblante sereno transmitiendo una autoridad que iba más allá de cualquier poder mundano. Sus ojos amables recorrieron la escena, absorbiendo la furia de Eduardo y don Raúl, la quietud protectora de los apaches y la gratitud evidente en los rostros de los colonos. Su llegada trajo un silencio casi sagrado al claro, una señal de que la verdad, a partir de ese momento, se mediría con una balanza diferente a las convenciones sociales. Con una voz que era a la vez suave y firme, el padre Martínez se dirigió a don Raúl y Eduardo. No hizo acusaciones,
pero testificó en favor del amor y del trabajo de Marisol y Ana, describiendo las curaciones que habían realizado, la esperanza que habían traído a muchos, el puente que habían construido entre pueblos antes divididos por el odio. Las palabras del padre eran como bálsamo para las heridas del alma y como un martillo para las ambiciones vacías, mostrando que la verdadera fe y la bondad genuina se encontraban allí, en ese refugio en el bosque, lejos de los salones y las convenciones. La demostración de solidaridad fue abrumadora. Los guerreros apache, los colonos mexicanos y el reverenciado padre Martínez formaban un círculo inquebrantable de apoyo, una muralla de lealtad que confrontaba directamente el poder y la arrogancia de Eduardo y don Raúl. Ese momento no era solo sobre Marisol y Ana, era sobre el triunfo del amor, del respeto mutuo y de la superación sobre el prejuicio y la codicia. Ante tal fuerza, la furia de Eduardo disminuyó, reemplazada por una vergüenza que comenzaba a corroer su pose de superioridad. Don Raúl, parado allí, sintió el peso de las miradas y las palabras como nunca antes. La visión de su hija, ya no la niña frágil que él conocía, sino una mujer fuerte y embarazada, rodeada por una comunidad que la protegía con fervor, sacudió los cimientos de su orgullo. La voz del padre Martínez resonaba en sus oídos, y los rostros de los colonos, antes extraños, ahora revelaban una humanidad que él había ignorado en su búsqueda de estatus. El mundo que él había construido para Marisol, basado en ambiciones frías, se desmoronaba bajo el calor de esa verdad, forzándolo a confrontar el error de sus prioridades. Un silencio cargado de reconocimiento flotó en el aire. Don Raúl, que siempre había medido el valor de las personas por sus posesiones y posición social, se vio ante una riqueza mucho mayor: el amor, el respeto y la dignidad que su hija había conquistado en el bosque. Percibió, con un dolor sordo en el pecho, que había descuidado la verdadera esencia de Marisol, en nombre de un futuro que solo existía en su propia cabeza. Sus ojos, antes tan severos, se suavizaron, y un suspiro pesado escapó de sus labios, una señal de una rendición interna, de un padre que finalmente veía el verdadero valor de su hija. Eduardo Salinas, por su parte, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Ese escenario era lo opuesto a todo lo que esperaba, la prueba irrefutable de su propia ruina. Sin palabras, humillado e impotente ante ese muro de amor y lealtad, dio la espalda y se alejó apresuradamente, desapareciendo entre los árboles como una sombra. Don Raúl, por un momento, pareció a punto de seguirlo, pero sus ojos se encontraron con los de Marisol. En esa mirada no vio la condena, sino una quietud, una fuerza gentil, que lo mantuvo allí, fijo al suelo, testigo silencioso del triunfo de la vida que él había intentado destruir. Con la partida de Eduardo y el silencio aturdido de don Raúl, la tensión en el claro se disipó, reemplazada por una quietud profunda, cargada de alivio y una alegría contenida. Marisol y Ana intercambiaron una mirada, un reconocimiento silencioso, de la batalla ganada, de la vida que ellos habían defendido con la fuerza del amor y de la verdad. Los guerreros apaches se mantenían firmes, pero sus ojos mostraban el respeto y la admiración por el coraje de Marisol. Los colonos, por su parte, comenzaron a dispersarse, llevándose consigo la historia que habían presenciado, la prueba de que la humanidad podía florecer incluso en las tierras más áridas. Don Raúl, después de un largo instante de reflexión, finalmente levantó la vista hacia Marisol. En sus ojos ya no había la frialdad de antes, sino una extraña mezcla de arrepentimiento y un vislumbre de admiración. No se acercó, no profirió disculpas, pues las palabras parecían vacías ante la grandeza de lo que había presenciado. Solo un asentimiento casi imperceptible con la cabeza, un reconocimiento silencioso de que la hija que él había intentado moldear a su voluntad era, en verdad, una mujer que se había superado, encontrando un camino mucho más digno del que él jamás podría haber planeado para ella. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Zacatecas con tonos anaranjados y morados, un escenario grandioso para el desenlace de aquel día extraordinario. Marisol, junto a Ana, sentía la vida que crecía en su vientre y el amor que desbordaba en su corazón. Aquel día, que comenzó con el recuerdo doloroso de una humillación pública, terminaba con la afirmación de su fuerza.
de su amor y de su propósito. El bosque, antes escenario de su huida y desesperación, ahora se consolidaba como la cuna de su felicidad y de una familia improbable, pero inquebrantable. Con el paso de los meses y los años, el claro en el bosque se convirtió en un punto de referencia, un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban no solo la curación para el cuerpo, sino también un consuelo para el alma. El pequeño hospital, improvisado de Marisol y Ana, prosperó, atendiendo a todos, sin distinción de raza u origen. La fusión de saberes, la medicina de pueblo de Marisol y los rituales ancestrales de Ana resultó ser increíblemente eficaz, y con cada paciente curado, la leyenda de la curandera de Zacatecas y del guerrero apache se extendía aún más, tejiendo una red de respeto y gratitud que trascendía fronteras. El amor entre Marisol y Ana, nacido del dolor y forjado en la superación, floreció con una belleza rara. Ellos eran la prueba viviente de que la compasión podía unir mundos que antes parecían irreconciliables. Con cada sonrisa intercambiada, con cada gesto de cariño, reescribían sus propias historias y las del lugar donde vivían, mostrando que los prejuicios podían ser deshechos por la fuerza de la convivencia y del propósito compartido. La quietud del bosque, que los había acogido en sus momentos más sombríos, ahora acunaba una felicidad que, aunque discreta, era profunda e inquebrantable. Y el fruto de ese amor, el niño que Marisol llevaba en su vientre en aquel día decisivo, nació sano y fuerte, un varón de ojos oscuros y piel morena, que unía en sí la herencia de dos culturas. Él era la personificación de la esperanza, la prueba viviente de que el abandono de Marisol en el altar, lejos de ser un fin, había sido el doloroso, pero necesario, catalizador para una vida plena de significado, amor y un legado de curación y unión. Su existencia era la más pura manifestación del desenlace que aquel día transformador había sellado para siempre. Aún hoy, la historia de Marisol Jiménez y Ana se cuenta en los alrededores de Zacatecas, un susurro que resuena a través de las generaciones, un recordatorio vívido de aquel día en que el destino se doblegó a la fuerza del espíritu humano. Aquellos que presenciaron lo ocurrido jamás olvidaron la imagen de la novia transformada, desafiando el pasado y abrazando un futuro que nadie se atrevería a prever. Cada detalle, desde el velo sucio de tierra hasta la mirada protectora del guerrero, permaneció grabado en la memoria colectiva, un cuento de coraje y amor que trascendió el tiempo y las barreras que parecían infranqueables. El misterio de cómo la más cruel de las humillaciones pudo transformarse en el catalizador de una vida tan plena de significado, de un amor tan verdadero y de un propósito tan noble, permanece, en gran parte, inexplicado. No fue la lógica, ni el plan, fue la resiliencia del alma, la capacidad de encontrar luz donde solo había oscuridad y de construir puentes donde había abismos. Aquel día, que debería haber sido el fin para Marisol, se convirtió, irónicamente, en el verdadero inicio, un punto de inflexión que desafiaba la comprensión racional y se anidaba en la esfera del sentir y de lo inexplicable. Y así, el vestido de novia de Marisol Jiménez se convirtió en algo más que la historia de un matrimonio deshecho. Se volvió un símbolo de la superación, de la fusión de mundos distantes y de la verdad que reside en la compasión y el respeto. El impacto de aquel día, con sus eventos inesperados y sus emociones crudas, marcó profundamente las vidas de Marisol y Ana y de todos aquellos que se cruzaron en su camino. Es un recordatorio perenne de que, a veces, la felicidad más auténtica surge de las ruinas más inesperadas, y que el amor, en sus formas más puras, siempre encuentra su camino. En aquel bosque, donde el silencio era la canción y el verde, el refugio, Marisol y Ana construyeron una vida que era la antítesis del mundo que los había herido. La gruta, que un día fue el lecho de lágrimas, se convirtió en el hogar de risas y aprendizajes, un espacio donde la curación no era solo un oficio, sino una filosofía de vida. Ellos probaron que las cicatrices del pasado podían ser cubiertas por un tejido de amor y respeto, y que la verdadera libertad no estaba en las posesiones, sino en la capacidad de elegir el propio camino, incluso cuando éste parecía el más improbable. Su historia no resonó en los grandes salones de la sociedad, ni fue grabada en monumentos de piedra,
pero vivió en las conversaciones susurradas, alrededor de las hogueras, en los cuentos de abuelas a nietos y en los corazones de aquellos que fueron tocados por su bondad. Era una narrativa de resiliencia, de dos seres que, arrancados de sus mundos por diferentes violencias, encontraron en el otro la fuerza para florecer en un nuevo terreno. La simplicidad de sus vidas escondía una grandeza que pocos lograban comprender, pero que era innegable en su profundidad e impacto. Y el día del vestido de novia de Marisol Jiménez, el día de la humillación pública y de la huida desesperada, se convirtió, en realidad, en el aniversario de su verdadera liberación. Aquel recuerdo, lejos de ser amargo, era ahora un recordatorio vívido del giro que la vida le proporcionó, una lección silenciosa de que no siempre los caminos más fáciles conducen a la felicidad y que, a veces, es necesario perder todo para encontrar lo que realmente importa. Fue un día que marcó la piel y el alma, pero que, al final, esculpió a la mujer fuerte y feliz en la que Marisol se convirtió. Los susurros del viento en la copa de los árboles de aquel bosque parecían llevar los ecos de su historia, una melodía que hablaba de superación y de la capacidad humana de renacer de las cenizas. El bosque, antes solo un refugio, era ahora un hogar, un santuario donde el dolor se había transformado en propósito y el miedo en coraje. Era allí, en medio de la naturaleza salvaje, donde Marisol y Ana encontraron la verdadera esencia de la vida, despojados de las falsas promesas de un mundo que priorizaba el estatus y el dinero por encima de todo. La transformación de Marisol no fue solo externa, sino una revolución silenciosa en su alma. Aprendió a confiar en su intuición, a curar no solo los cuerpos, sino los corazones, y a ver la belleza en la simplicidad y la autenticidad. La mirada antes atormentada por la vergüenza, ahora irradiaba una paz profunda, una sabiduría adquirida en la soledad y en la compañía de aquel que la amó sin condiciones, sin juicios, solo con la fuerza de un amor puro y desinteresado, que era su mayor tesoro. Y la historia de El vestido de novia de Marisol Jiménez permaneció como un faro, una prueba viviente de que la vida, por cruel que parezca en ciertos momentos, guarda giros inexplicables, capaces de llevarnos a destinos mucho más grandiosos de los que un día soñamos. El abandono, que podría haber sido su fin, fue solo el doloroso, pero necesario, escalón para una existencia plena de sentido, de amor y de un propósito mayor, un legado que sigue resonando en los corazones de quienes la escuchan. Aquel día, en Zacatecas, 1856, no fue solo el día en que Marisol Jiménez fue abandonada en el altar, fue el día en que ella renació, fue el viaje que la llevó de la humillación a la dignidad, de la sumisión a la libertad, de la soledad al amor incondicional. Y así, el velo de novia, antes manchado de lágrimas y vergüenza, se convirtió en el rico tapiz de su vida, en el símbolo inesperado de un nuevo comienzo, la pieza fundamental que unió para siempre el destino de una novia abandonada al de un guerrero silencioso, en el corazón del bosque, donde el amor verdadero floreció en desafío a todo.